ópticos. Entonces ahora vemos que con la NOM 151 del 2016 ya no solamente se permite el resguardo de información a través de los medios ópticos, sino además eh, genera cuáles son las reglas de operación en cuanto a la conformación de los certificados y archivos de carácter electrónico. Pues esto es la norma, como yo les comentaba el día de ayer, se vuelve altamente técnica. ¿No? Eh, pues es complicado que ustedes puedan llegar a practicar o a participar en su aplicación. Se vuelve más como una guía para quienes poseen este tipo de conocimientos. Y bueno, pues vamos a ver aquí, a revisarla rápidamente para efecto de poder cuando menos, verificar cuál es su contenido, ¿no? Entonces, el objetivo de la norma, campo de aplicación, referencias, definiciones, disposiciones generales, elementos que intervienen en la conservación de mensajes de datos y digitalización, la vigilancia y coordinación con normas internacionales, ¿no? Bueno, vamos a ver cuestiones muy medulares. Dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, que es la que yo les mencionaba, que es la ley básica para la emisión de cualquier norma oficial. Y en relación con los artículos tales del Código de Comercio, la Secretaría de Economía deberá de emitir una norma oficial mexicana que establezca los requisitos que deberán de observarse para la digitalización de documentos y conservación de mensajes de datos cuando estos sean utilizados por comerciantes en actos de comercio que estén relacionados con sus negocios. Su objetivo es establecer los requisitos que deben de observarse para la conservación de tales mensajes y la digitalización, por supuesto, de los documentos, porque viene a sustituir, como les mencionaba, a la 151 del 2002. Campo de aplicación, pues de observancia general para los comerciantes, conforme a lo establecido en el Código de Comercio, ¿no? Lo que estuvimos estudiando los últimos días, a fin de que pues, se puedan conservar los mensajes de datos con el grado de fiabilidad que exige la propia legislación aplicable. Algunas referencias y es cuando ya se comienza a volver técnica la situación, ¿verdad? Y las definiciones para efectos de la determinación de cada uno de los elementos de la norma, donde, bueno, pues algunas definiciones pues, pueden ser bastante evidentes y otras sí necesitan un cierto grado de conocimiento técnico. Por ejemplo, esta primera, lo de la ASN1, la versión 1 de la Abstract Syntax Notation, es decir, el vocabulario, pues la serie de códigos que se van a utilizar para efecto de la generación de las firmas. Y así se comienza a ir definiendo cada uno de los puntos que resultan relevantes, ¿no? La constancia del prestador de servicios, pues el mensaje de datos emitido por el prestador de certificación, conforme establecido en la propia norma, qué es criptografía, qué se entiende por digitalización, qué se entiende por formato y cuáles son los objetos. O sea, ven, estos elementos, estos aspectos no son definidos en el Código de Comercio, sino que se comienzan a definir dentro de la propia norma oficial. Y bueno, disposiciones generales, hasta el momento no hay mayor problemática, ¿verdad? Que se deberá observar por parte de los comerciantes los métodos que se describen en los dos apéndices de la norma para efecto de conservar los mensajes de datos y que la información que se desee conservar se podrá almacenar en uno más varios archivos, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos jurídicos aplicables cuando se pretenda almacenar en un medio electrónico óptico o de cualquier otra tecnología información derivada de un acto de comercio que se encuentre soportada en un medio físico. Los comerciantes podrán optar por migrar dicha información a digital, ¿no? Observando lo dispuesto en la propia norma, los requisitos mínimos de los mensajes de datos resultantes de la digitalización del procedimiento de migración de soporte físico a un medio electrónico óptico o de cualquier otra tecnología, incluyendo el formato, metadatos, niveles de calidad, condiciones técnicas y estándares aplicables se determinan en los apéndices de la propia norma. El proceso de digitalización deberá de ser controlado por un tercero legalmente autorizado,
por eso es que se cuenta con la certificación de parte de la Secretaría de Economía, que constatará que dicha migración se realice de forma íntegra e inalterable y cómo se generó por primera vez de forma definitiva. Y este tercero deberá estar autorizado. Dice, los programas informáticos para la conservación de mensajes de datos, así como los equipos de digitalización, deberán de cumplir con los métodos que se describen en los propios apéndices. Estos apéndices se refieren a aspectos técnicos específicos, ¿verdad? A cómo deben de cumplirse con las cuestiones básicas de la conservación de datos, pero ya se vuelven técnicos. Hasta aquí la propia norma no se ha vuelto demasiado técnica, ¿no? Sino que señala otra vez principios. Ahorita vamos a ver cómo se complica un poquito más. Los elementos que intervienen en la conservación de mensajes de datos. Para la emisión de una firma electrónica, el prestador de servicios de certificación deberá observar los requisitos aplicables para la operación. La constancia emitida por el prestador de servicios acreditado para tales efectos deberá observar los términos de los apéndices. El almacenamiento de las constancias y conservación, así como los documentos digitalizados para los que se refiere la norma, quedará en control del usuario, pudiendo contratar para su administración a terceros, y la vigilancia queda a cargo de la Secretaría de Economía. Concordancia con las normas internacionales. Dice, la presente norma no es equivalente con ninguna norma internacional por no existir esta última al momento de su elaboración. O sea, somos pioneros en la creación de la norma. Y luego ya vienen los apéndices. Ustedes ahora los apéndices normativos, en donde se va a verificar cómo es que se va los datos, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí la introducción general de los apéndices, la formación de la solicitud de la constancia, cómo es que se va a hacer, ¿verdad? Dice, la formación de la solicitud de la constancia de conservación de mensajes cuando estos se digitalicen o se están enviando. Se efectúa conforme a la especificación descrita en el RFC 3161, es decir, la manera de encriptamiento de los mismos o los mensajes que van a servir para efecto de decodificarlos. La solicitud de constancia sigue el formato ASN1 y ya, como les digo, se vuelve más técnico. La huella digital electrónica del mensaje de datos, identificador del objeto cuyo contenido corresponderá con la versión del documento de las políticas de emisión de los sellos digitales, el tiempo de prestador de servicios de certificación, y comienza a señalar la manera en la que se va a llevar a cabo pues la prestación de servicios, ¿no? Y entonces vemos que la norma, hoy ya no le vamos a dar mayor profundidad a esta cuestión, pero vemos que la norma señala dentro de los apéndices la forma en la que, de un aspecto técnico, de aplicación de la ciencia y la tecnología, tendrán que cumplir estas empresas certificadoras ciertos requisitos para efecto de dar, a su vez, cumplimiento a lo que marca el Código de Comercio. Como veíamos, el Código de Comercio establece reglas de carácter o reglas muy generales, no solamente principios en algunos casos, pero es a través de esta norma en donde se crea la parte técnica, ¿no? O, por ejemplo, la formación de constancia de conservación de datos. Dice, el prestador de servicios de certificación formará una constancia siguiendo un determinado formato que se conformará de uno de más sellos digitales, y cada sello constará de versión del sello, identificador del objeto, huella digital electrónica que se obtiene de la solicitud, número serial que se identifica y fecha en la que será generado el sello digital, las extensiones para que en aquellos casos se trate de referendos de una constancia, ¿no? Entonces ya vemos cómo es que se van estableciendo ciertos requisitos al margen de los lineamientos de seguridad que marca el propio Código de Comercio, los métodos de verificación de autenticidad, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos? ¿Qué es lo que se va a buscar por parte del prestador de servicios para efectos de verificar esa autenticidad? Y luego vemos que dentro del propio apéndice se señala los procesos y los formatos asociados a la emisión del sello. O sea, la propia Secretaría les da el formato para efecto de que se genere el sello. Y entonces es aquí donde ya se vuelve totalmente técnico y resulta complicado pues, para alguien que no tenga conocimientos en
la materia, el poder entenderlo, ¿no? Finalmente, son anglicismos, ¿no? Se puede más o menos desprender algo, pero son códigos basados en un lenguaje de programación que se utilizan para la creación de estos documentos. Seguramente recordarán, bueno, no sé si todavía, cuando yo estaba en la prepa hace 20 años o más, nos enseñaban todavía programación en algunos lenguajes muy básicos, ¿verdad? Para hacer cualquier tontería. Eso es básicamente lo que se está haciendo con esta norma, dar una serie de códigos de programación que deberán de seguirse al momento de estarse generando todos estos aspectos. Las extensiones, ¿no?, correspondientes a la aplicación de los certificados, cómo es que se deberán de generar. Si alguno de ustedes ha visto un archivo XML, sabrá o podrá identificar un cierto parecido entre la manera en la cual está conformada esta norma y el archivo generado, ¿no? Finalmente, este es el formato que se da para efectos de que se pueda llegar a generar ese formato, ese archivo. Y esto es lo que en todo caso, cuando se pone en duda la emisión de algún certificado o se pretenderá sancionar tal vez a una empresa certificadora, lo que se va a verificar, por supuesto, entre algunos otros aspectos de cumplimiento, pero pues lo que se va a revisar es esto, esta es la cuestión medular, ¿no? A ver, ¿cómo estás emitiendo tus certificados? Si están bien o no, si cumplen con la norma. Y es lo que los técnicos de la Secretaría de Economía van a verificar. Por supuesto que se vuelve complejo el poder, nosotros como abogados, el poder, el revisar si se cumple o no con estas cuestiones. Tendremos que echar mano de un perito, ¿no? Los peritos se vuelven aquí cuestión importante. Ustedes pues van a ser peritos en derecho, conocen la aplicación del Código de Comercio, conocen su interpretación, ¿verdad? Pero pues cuando llegamos a un aspecto como pues resulta ahí un poco complicado el poder llegar a verificarlo o identificarlo. Y entonces es cuando tenemos que echar mano de un experto en la materia. Y ese experto en la materia es experto pues en estos códigos, ¿no? En la conformación, en la interpretación, en la identificación de estos, en la valoración de un certificado, pero pues no es perito en derecho. Entonces, es necesario que se haga una amalgama de diversas disciplinas, diversas ciencias, para efecto de poder verificar el cumplimiento de ese tipo de cuestiones. Y bueno, continúa la norma, ¿no? Los detalles de los procesos de obtención de la certificación, si es por primera vez, la verificación de la constancia, cómo es que se tendrá que hacer. Y si se fijan, pues viene esto así como que paso por paso. Como les digo, se vuelve técnico, mecanizado de alguna manera. Ya no tiene tanto romanticismo como el Código de Comercio, sino que se vuelve esto muy, muy lacónico, muy, muy laxo. El apéndice B, que es el normativo, ¿no?, de la digitalización de documentos de soporte físico, cómo es que se va a hacer, qué niveles de calidad deberá de cumplir, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, si es audio, deberá de cumplir con una frecuencia específica de almacenamiento y de transmisión, si es video, cuál tipo de resolución, o seguramente ustedes tendrán ahí conocimientos generales sobre este tipo de cuestiones, pero pues es necesario que alguien que sepa bien respecto de la aplicación de cada uno de estos aspectos sea el que verifique el cumplimiento de la normativa. Condiciones técnicas generales, estándares aplicables, cotejo de la aplicación, constancia y demás. Y al final, pues señala una serie de bibliografía, por supuesto, el Código de Comercio, la Ley de Metrología, el reglamento de la ley, la norma 13, que es la guía de estructuración para redacción de normas, ¿no? O sea, hay una norma que nos dice cómo crear las normas en este país. Y bueno, pues algunos eh, eh, legislaciones internacionales, o sea, las leyes modelos y algo de
bibliografía de consulta, ¿no? De manera general y los artículos transitorios. Y pues como ven, esto no se vuelve, bueno, pareciera que no es tan complicado, pero pues esto establece básicamente la manera de. Y por el otro lado, tenemos las reglas generales. Recuerdan que en el Código de Comercio se hablaba de que, pues sí estaba muy bien todos los principios que se establecían dentro de este dispositivo, de este ordenamiento, pero que la Secretaría de Economía, a través de reglas de carácter general, iba a establecer la mecánica de aplicación de cada uno de estos principios, y eso se hace a través de estas reglas de carácter general. ¿No? Vean, son relativamente nuevas, ¿no? Publicadas apenas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2018. Entonces, pues tenemos 2 años con estas reglas de carácter general. Son un montón, ¿no? Más de 200 reglas de carácter general. Y bueno, tampoco vamos a poder entrar mucho al estudio técnico específico. Ya si ustedes quieren profundizar sobre el tema sería muy bueno, pero vamos a ver nada más cuestiones muy básicas, ¿no? Primero la exposición de motivos, que resulta importante, nada más para darnos idea de cuál es la intención del legislador al crear este tipo de normativas, ¿no? Recuerden, la exposición de motivos pues no es más que la parte eh, eh, justificatoria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de cualquier normativa. No necesariamente se debe de entender como una motivación específica, sino que es una plática general que el legislador da cuando emite un texto de esta naturaleza, ¿no? Ya sea lea una ley, un reglamento, bueno, o el legislador o quien lo cree, ¿no? El ejecutivo con base en la eh, potestad reglamentaria que detenta en el 89, fracción primera de la Constitución. Entonces, siempre se mantiene una exposición de motivos o una parte considerativa, que es la que de alguna manera justifica y nos da luz respecto a qué es lo que se está buscando con la emisión de pues de este ordenamiento de carácter legal, ¿no? Y entonces aquí dice que de conformidad con lo dispuesto en los artículos tales de la Constitución, el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales sexenales. Aquí viene la parte fundamental de la Carta Magna, que conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia para democratizar la productividad, incluye entre sus líneas de acción el llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas, así como incentivar entre todos los actores de la actividad económica el uso eficiente de los recursos productivos, que conforme al enfoque transversal México Próspero, la estrategia democratizar la productividad, tiene entre sus líneas de acción el impulsar la economía digital y fomentar el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de información y la comunicación, que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, busca fortalecer las políticas estratégicas y directrices sobre el uso de la firma electrónica avanzada como factor en el gobierno electrónico y la simplificación de la interacción entre los comerciantes. El gobierno, que le corresponde a la Secretaría de Economía expedir reglas generales en materia de servicios de certificación, a efecto de que las políticas, prácticas y políticas que se apliquen garanticen la continuidad del servicio, la seguridad de la información y su confidencialidad, a través de procedimientos claros y definidos, así como establecer los estándares en materia de seguridad informática relacionada con el comercio electrónico y la firma electrónica avanzada, y emitir la acreditación de prestadores de servicios de certificación para expedición de certificados digitales y otros servicios adicionales de la firma electrónica avanzada, que el 7 de abril del 16 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, ya la justificación como tal, mediante la cual se adicionó al Código de Comercio, entre otros, capítulo 1 bis de la digitalización, de la cual se dispone que los comerciantes podrán digitalizar la documentación que hayan generado en el desarrollo cotidiano de sus actividades, con plenos efectos jurídicos sin necesidad de conservar el papel, tales como convocatorias de asamblea, libros de actas y comprobantes. Dicha documentación
también podrá generarse en medios electrónicos desde su inicio y conservarse en el tiempo de forma íntegra e inalterable. Que el 30 de marzo del 17 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma 151, que es la que estábamos viendo, que deben de observarse para la conservación de mensajes de datos y la digitalización de documentos, en la cual se señalan los métodos que deberán de conservar los comerciantes para conservar los mensajes de datos, así como para la digitalización de toda o parte de la documentación, soporte físico relacionada con sus negocios, y que con el objeto de contar con reglas claras y definidas, efecto de dar cumplimiento al acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias o organismos descentralizados de la Administración Pública Federal en cuanto a la emisión de actos administrativos de carácter general, en los que resulta aplicable los artículos tales de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se eliminan los actos regulatorios complementarios de las reglas generales, ¿no? Y ya, toda la justificación. Y entonces comienza la redacción de las reglas generales, también dividiéndose de acuerdo a títulos y capítulos, a fin de que puedan llegar a ser aplicados e identificables. Vemos, primero cuál es el objeto de la ley, ¿no? Establecer reglas de carácter general para efecto de que se cumpla con los lineamientos que marca la Secretaría de Economía, el Código de Comercio, con respecto a la conservación de mensajes de datos, documentación, soporte, digitalización, transmisión y cualquier cuestión relativa a la NOM 151, y después definiciones, ¿no? Y vemos cómo es que aquí, por ejemplo, estas reglas de carácter general de alguna manera vienen a complementar la NOM 151. Por ejemplo, aquí ya hablan de las definiciones, ¿no? RFC o RFC, ¿no? Request for Comments, que se debe de entenderse con respecto de cada uno de los aspectos que eran definidos por la norma, son ahora aclarados por parte de la Secretaría de Economía dentro de estas reglas de carácter general. Hablamos, y después ya comienza el título segundo, de los requisitos para el trámite de la acreditación, o sea, qué es lo que tienen que hacer las empresas que buscan que se les dé una constancia de acreditamiento para efecto de poder brindar servicios de digitalización y o de generación de certificados y firmas electrónicas, ¿no? Entonces aquí viene de manera general qué es lo que deberán de cumplir, ¿no? que está altamente relacionado con el aspecto técnico, como lo podemos ver, y pues en todo caso, qué es lo que puede hacer la Secretaría de Economía para efecto de verificar estas situaciones. Recuerden que veíamos que la Secretaría de Economía, en caso de no resolver la solicitud en un plazo de 40 días, pues tendrá por aprobada la solicitud. Pero bueno, pues esto puede resultar bastante peligroso. Por supuesto que la Secretaría de Economía y los servidores públicos que se encargan de verificar el cumplimiento de esta normativa, pues deberán de poner su empeño para efecto de verificar que realmente se cumpla con estos requisitos. Ahora, tampoco creo que reciban muchas solicitudes, ¿verdad? Entonces, pues me parece que tienen tiempo suficiente para efecto de verificar el cumplimiento de todos estos aspectos. Luego, título tercero, el procedimiento de visitas de verificación de obligación de cargo de prestadores de servicios de certificación. Recuerdan lo que veíamos, estas visitas, o la Secretaría de Economía puede practicar visitas para verificar que las empresas presten sus servicios de manera adecuada y que cumplan con los lineamientos que marca tanto el Código de Comercio, la norma 151 y estas reglas de carácter general. Aquí en el título tercero se señala cuál va a ser ese procedimiento. Por supuesto que debe de darse un marco de legalidad a este procedimiento de visita, ¿no? Finalmente es una visita, ¿no? Entonces recuerden, fundamento de la visita, 16, párrafo primero, ¿no? Como acto de molestia, párrafo 11º y 18º, en donde se señala que pues, cualquier revisión de carácter administrativo o visita de las autoridades administrativas para verificar el cumplimiento
este tipo de disposiciones deberá de sujetarse a los lineamientos que marca ay, perdón, no había admitido el Carla, que marca la propia Constitución y aplicables a los cateos, ¿no? Entonces, si ustedes revisan lo que marca el párrafo 11º, pues podrán verificar que pues, cualquier orden de cateo debe de contar con una orden de un juez competente. En este caso, pues no hay juez, pero es autoridad competente que, dependiendo del organigrama de la Secretaría de Economía, deberá de sustentar con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el reglamento de la Secretaría de Economía, el reglamento orgánico de la Secretaría de Economía, deberá de sustentar, contar con plena competencia para emitir esa orden. La orden deberá de llevarse a cabo en el lugar designado para tales efectos, que sería el domicilio de la empresa certificadora. Deberá estar debidamente fundada y motivada, deberá de señalarse el objeto de esa orden, cumpliendo con los demás requisitos que marca la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para los actos administrativos, ¿no? Contar con firma autógrafa o, en su caso, la firma electrónica, ¿no? Ya también las autoridades, sobre todo el administrativo, comienzan a modernizarse y estos documentos, estas órdenes, generalmente ya cuentan con una firma electrónica. Deberá de señalarse la fecha de emisión, deberá de notificarse siguiendo el procedimiento que marca la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá de designarse, deberá de identificarse el visitador acreditado ante el visitado y deberá de pedirle que designe 2 testigos y levantar un acta circunstanciada para efectos de que se verifique la legalidad de esta diligencia, ¿no? Pues en la visita es en donde el verificador va a dar cuenta de si encontró o no elementos que pueden dar lugar a la comisión de infracciones y de eventuales sanciones, pero deberá de sustentarlas debidamente en eh, en el acta circunstanciada. Estas actas circunstanciadas son las que van a dar sustento a la resolución que en su caso emite la autoridad administrativa, castigando o sancionando a la empresa certificadora. Y entonces aquí vemos pues, cuestiones relativas al procedimiento que deberá de seguirse para efectos de llevarse a cabo este tipo de visitas, ¿no? Dice, en todo momento el prestador de servicios deberá actuar con transparencia, probidad y elevar los estándares de seguridad, combatir las malas prácticas y demás, de conformidad con lo dispuesto en el 95 bis 6, fracción 2 del Código de Comercio. La Secretaría podrá requerir informes, documentos y otros datos a los prestadores de servicio de certificación para verificar cualquier tiempo el adecuado desarrollo de las operaciones. La Secretaría, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones prestadores de servicios, podrá practicar auditorías a los prestadores requiriendo las informaciones y documentación necesaria para llevar a cabo sus funciones de visita y verificación respecto al cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando reciba notificación conforme lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no la orden y el cumplimiento de las formalidades. Cuando los prestadores de servicios de certificación arrenden centros de datos, se asegurarán que la Secretaría cuente con los accesos, información y documentos necesarios para realizar las visitas de verificación concernientes y las auditorías a que se refiere el párrafo anterior. Las visitas de verificación realizadas en los domicilios de las oficinas administrativas y en los centros de datos de los prestadores de servicios se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y para los efectos de lo dispuesto en el reglamento publicará en el sitio electrónico firmadigital.gov.mx la relación de prestadores de servicios de certificación acreditados o suspendidos, ¿no? Esta es la lista negra. Si quieren contratar los servicios de un prestador de servicios de certificación, pues pueden entrar a esta página para efecto de poder verificarlo. Y bueno, continúa la ley, ¿no? Que sucede en el caso de las cese de funciones del prestador, de la emisión de certificados digitales, cuáles deberán de ser los elementos humanos con los que deberá de cumplirse. No recuerdan que en el Código de Comercio se señalaba eh, eh, algunos requisitos para efecto
de poder obtener la certificación. Y aquí resulta interesante lo siguiente, dice el solicitante deberá contar con un profesional jurídico que deberá cumplir con los siguientes requisitos. Ok, la ley no señala esto se señala a través de reglas de carácter general. ¿Por qué es que se le está enjaretando, se le está obligando al prestador de servicios contar con un abogado? Digamos que pudiera ser como el equivalente a una especie de oficial de cumplimiento de la normativa que emite la Secretaría de Economía, pues porque esto se vuelve altamente técnico, sí, ciertamente, pero también jurídico. Entonces, es importante que se cuente con un profesional que demuestre tener conocimientos básicos en cuanto a la aplicación de estos aspectos. Entonces vemos los requisitos: ser licenciado en Derecho con título y cédula profesional, pero no termina ahí, se complica un poco más. Demostrar al menos 2 años de experiencia en correduría pública, derecho notarial o derecho mercantil. ¿No? Pudieran acreditarlo a lo mejor habiendo elaborado en un despacho, ¿no? O en alguno de estos 2 escenarios. Acreditar al menos 1 año de experiencia en derecho informático, y se vuelve ahí tema un poco más complicado, ¿no? No estamos por regla general los abogados habituados a desarrollarnos en el derecho informático. Declarar bajo protesta de decir verdad que no ha sido condenado por delito contra el patrimonio. Además. Además del abogado, deberá de contar con un agente certificador, quien va a ser el encargado de llevar a cabo la verificación de identidad de los usuarios, ¿no? Recuerden que el Código de Comercio permitía la contratación de terceros. O sea, este agente certificador puede ser empleado, puede ser un tercero contratado por efecto de verificar la identidad, ¿no? Los requisitos que deberá de cumplir ese agente identificador, demás personal, ¿no? Auxiliar de apoyo informático, auxiliar de apoyo informático de administración de redes y demás. Este es el personal mínimo que deberá de cumplir, ¿no? El elemento humano. ¿Por qué se establece por parte de la Secretaría de Economía esta conformación administrativa interna de la empresa? Pues porque el cumplimiento de la normativa se vuelve complejo. Entonces, pues mira, dicen, mira, tienes que tener alguien que se encargue de la identificación de tus clientes, un abogado, pues por si hubiera algún problema, ¿no? Que te digan cómo es que va a aplicar la normativa y las consecuencias de no hacerlo, y auxiliares suficientes para efecto de que pueda llegar a aplicarse. Luego, elementos económicos, ¿no? Porque además de contar con los elementos humanos que marcaba el Código de Comercio y no nos decía cuáles, señalaba que debería de contarse con elementos económicos. Y aquí es donde la cuestión se vuelve interesante. Dice, deberá contar con un capital que deberá comprender al menos el equivalente a 1/4 parte de la inversión requerida en términos del artículo 5, fracción 3, inciso C del reglamento. De igual forma, deberá contar con un seguro de responsabilidad que cubra 16,800 unidades de medida, ¿no? Vamos a hacer así rápido la conversión, no muy exacta. Pero ¿para qué se señala esa obligación de contar con una fianza? Pues para efecto de garantizar el pago de daños y perjuicios a terceros que pudieran llegar a establecerse. No es muchos, 1,428,000 pesos, un poquito más, para efecto de garantizar eh, eh, el cumplimiento de las obligaciones y que no que la empresa no va a quedarse sin cubrir los daños y perjuicios correspondientes, contar con una fianza no menor a 16,800, y por cada agente certificador que realice la verificación de identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación electrónica para emisión de los certificados, se cubrirá otra fianza de 5,000 UMAS, ¿no? Entonces, esto es por cada uno de los agentes certificadores. Entonces, súmenle, son 2 fianzas de 16,800 más las de 5,000 correspondientes. Entonces ya se vuelve una cantidad interesante. Por supuesto, las afianzadoras se encargan de entregarles estos documentos. O sea, no es necesario que ustedes exhiban el dinero, que lo tengan ahí resguardado, pero pues las afianzadoras no les otorgan la fianza, sino les dan una garantía.
garantía, ¿verdad? Entonces deben de contar al menos pues con bienes suficientes que permitan que la afianzadora tenga confianza. Elementos materiales, además, ¿no? Espacio físico, controles de seguridad, accesos, perímetros de seguridad, medidas de protección, políticas necesarias para garantizar la seguridad de los certificados y demás, ¿no? Y además, que la oficina administrativa sujeta los procedimientos y prácticas de seguridad firmados por el profesional jurídico, profesional informático y auxiliar, informático de seguridad, los cuales deberán detallar por lo menos los siguientes elementos, ¿no? Donde se señale con qué cuenta la empresa. Y para eso es que se establece además el personal, para que fungen como auxiliares en la conformación de todos estos aspectos y demás áreas con las cuales deberá de contar, que no son tan sencillas, ¿verdad? Área de accesos físicos, área de acceso a visitas, servicios claves, sistemas de detección de intrusos, procedimientos para gestión de servicios de procesamiento de información. ¿Para qué? Pues para verificar que estas empresas no son inventadas, ¿no? No son improvisadas para efecto de obtener estas certificaciones, sino que se trata de empresas serias que están arriesgando su capital, que están arriesgando su patrimonio para efecto de poder iniciar un negocio y pues que no se creen empresas de este tipo con fines fraudulentos, por ejemplo, de la noche a la mañana, debiendo cumplir con todos estos estándares. O sea, no está tan imposible, pero tiene su grado de complejidad, por supuesto, al cumplir con todos estos aspectos. Además, los elementos tecnológicos con los cuales deberá de contar la empresa, ya se vuelven mucho más complicados. Las obligaciones de la operación de la empresa, la emisión de sellos digitales a tiempo, los elementos ya se repitió, los elementos correspondientes, y así continúa la regulación de la legislación. Les digo, no nos vamos a detener mucho. Finalmente, son 230 reglas que deberán de cumplirse y deberán de considerarse, y vemos cómo es que la propia reglamentación establece la manera incluso de rendir informes, de presentar la información a la Secretaría de Economía, cómo se va a llevar a cabo el proceso de entrega y recepción de esta información, los monitoreos y demás aspectos que deberán de cumplirse por parte de cada una de estas empresas. O sea, no es tan sencillo el poder obtener una certificación de este tipo. Como les comentaba, pues sería bueno que le dieran una lectura rápida a las reglas de carácter general, porque bueno, puede ser una área, un campo de acción novedoso y poco explorado, para efecto de que ustedes puedan llegar a, pues buscar y obtener algún área de especialización, pues que no esté muy explotada. Pues esta cuestión del derecho informático en los últimos años ha tenido mucha prevalencia, ¿no? Hay mucha gente que se está interesando en esto del derecho informático y es un área que está en desarrollo, es un área pues relativamente novedosa, que va a dar lugar para mucho porque nos estamos dando cuenta que la manera en la que ejercemos el derecho, pues tiene que cambiar, ¿verdad? ¿No? Ya no va a ser igual que como lo era hace 50 años, ¿no? Digo, pues yo creo que la manera en la que estamos ejerciendo el derecho actual, ¿no? De manera tradicional es igual que hace 100 años tal vez, o hasta 200, pero esto ya tiene que cambiar. Y este tipo de aspectos de modernización de la legislación, de la implementación de nuevas tecnologías, pues se vuelve bastante interesante para efecto de que ustedes puedan pues encontrar nuevas áreas de oportunidad y de desarrollo y que puedan pues dedicarse a áreas distintas, ¿no? Digamos que no de las tradicionales. Para efecto de que puedan encontrar un adecuado desarrollo profesional. Aquí vemos, esta es la página, ya con esto terminamos, ¿no? Esta es la página de la Secretaría
economía, donde se señala los prestadores de servicios de certificación, todo el rollo, quienes no, eh, el cumplimiento de la normatividad, las funciones de servicio, eh, trámites, ¿no? Acreditación para la emisión de certificación digital, acreditación para la emisión de constancias de conservación de mensajes de datos, conforme a la NOM 151, acreditación para la emisión de sellos digitales, el cese voluntario como prestador de servicios de certificación para la emisión y quejas contra los prestadores de servicios, el marco jurídico, que es lo que hemos estado revisando hasta el momento, ¿no? El Código de Comercio, la ley modelo de las Naciones Unidas, reglamento del Código de Comercio, reglas generales que deberán de aplicarse, que son las que estuvimos revisando hace un momento. Y por ejemplo, aquí entramos a la posibilidad de obtener esta certificación. Bueno, yo nunca había entrado hasta acá, pero vemos que no nos da la opción. Como que le falta hay que actualizar en la página los trámites, no está bien soportar. Nos manda siempre los mismos trámites por categoría: economía, registro de marca, denominación, abre tu empresa, crédito Fonacot. Tenemos que entrar aquí, economía. No viene muy bien la página. No, pues como que no, esta administración no se ha distinguido por actualizar bien sus páginas de internet. Ha habido muchos problemas. Pero bueno, en un estricto sentido, ustedes pudieran entrar aquí a revisarlo. Yo les sugeriría que si quieren utilizar alguno de estos servicios, pues mejor le llamen a la Secretaría de Economía o acuden directamente a la extensión en cada uno de los estados para que les den la manera en la que se puede cumplir con estos requisitos, porque aquí no, la plataforma no está actualizada y no dice absolutamente nada. Y tampoco recuerden que veíamos en las reglas de carácter general que se iba a publicar el directorio de las empresas, está en el directorio, pero nada más están estas, no se señala si hay empresas cesadas o sancionadas. Y entonces aquí vemos quiénes están. Dice la certificación de la segunda autoridad certificadora, Secretaría de Economía, está esta, Advantage Security, PSC World, Secoban, Comunicaciones de México, Seguridad Privada y Legalex. Y son todas. Solamente hay 6 empresas. Miren, a lo mejor aquí les pueden dar más información de cómo obtener el registro si quisieran obtenerlo. Pero son todas las empresas que hay, 6 empresas certificadas en todo el país, a pesar de que la ley ya tiene, pues desde 2018, bueno, 2016, abril 2016, la modificación al Código de Comercio y las reglas de carácter general, que son las que pues eran relevantes para ver cómo es que se iba a obtener estos servicios de certificación vigentes a partir de mayo de 2018. O sea, ya tenemos un par de años con estas reglas y pues aún así solamente hay 6 empresas certificadas. Digo, hay que ver también, a lo mejor no está actualizada la página, eso no lo sabemos, tal vez como, así como en el trámite de los servicios de certificación hay un error en el vínculo, pero bueno, esta es, digamos que una breve vista de lo que hay, de lo novedoso que hay en cuanto a la aplicación de cuestiones mercantiles para efecto de que pueda llegar
y que puedan llegar a aplicarse. Aquí recibí un mensaje de Juan Antonio. Dice que está usando la computadora de su hijo. Pues no sé si esté, pero yo he admitido a todos los que han entrado. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguno? Bueno, pues cerramos No, la... Muy bien, cerramos la sesión del día de hoy y nos vemos mañana. Saludos. Sí, maestro, gracias. Soy Juan Antonio. Gracias, licenciado. Bueno, que sí. Gracias, Liz. Saludos.